Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Papeles de un lector. Mi nombre es Cristian Verón y hoy voy a hablarles de una novela que marcó un antes y un después en la forma en la que yo entendía la literatura. De hecho, fue Juan Carlos Sonetti, el escritor uruguayo, quien dijo una vez, muy acertadamente, que hay un antes y un después en la literatura a partir de William Faulkner y que su paso por esta tierra nos transformaba como lectores. Incluso llegó a decir en un momento, no me acuerdo si con la novela de Cien de Moisés o con la novela Absalón Absalón, que era muy difícil escribir literatura después de Faulkner. En fin, Mientras agonizo fue una novela que yo leí cuando era adolescente. No la entendí en su momento y volví a leerla en la época en que estaba estudiando para ser profesor de lengua y literatura por una referencia de Juan José Saer. Así que me compré una edición que era la que conseguí en ese momento. Es una edición de Uruguay, de ediciones de la banda oriental. Y me senté a leerla nuevamente. Y me fascinó. Mientras agonizo, cuyo título exacto es Mientras yo agonizo, marcando el yo, fue escrita en 1929 y fue publicada en 1930. En 1929 fue escrita en un espacio de 6 semanas bajo la influencia que le produjo a William la lectura de James Joyce. William descubre en 1929 el Ulises de James Joyce, lo encuentra maravilloso y bajo el influjo de ese libro tan trascendental en la historia de la literatura mundial, escribe otro libro también trascendental dentro de la literatura mundial como es Mientras agonizo. Mientras agonizo tiene una estructura bastante sencilla, pero al mismo tiempo es muy caótica. Está estructurada a través de una sucesiva serie de monólogos hechos por 15 personas distintas, por 15 personajes distintos, que son los que nos van a permitir a nosotros reconstruir la historia. Y es una novela de lectura muy complicada porque posee diversos saltos en el tiempo, posee omisiones de información y también es una novela fragmentada en el sentido de que tiene puntos de vista distintos, a veces incompatibles con la reconstrucción de la historia. Entonces no sabemos si los personajes nos están mintiendo, están exagerando, se están olvidando de algo. Es decir, que lo que predomina en la novela es la ambigüedad argumental. El tiempo, en cambio, de la novela más o menos podemos fijarlo. Esto es una interpretación mía, ¿eh? Para mí el tiempo transcurre en un espacio de entre 7 y 10 días. Transcurre entre 7 y 10 días en la vida de la familia Bandrin o Bundrin, que son los grandes protagonistas de esta novela. Estos personajes no narran la historia, sino que van pensando, es decir, van estructurando su monólogo interior, el flujo de su conciencia, y nosotros lo que vamos haciendo es ir reconstruyendo la historia original, la trama de la novela, por el monólogo interior de los personajes. Es decir, que podríamos estar ante una novela para armar. No en el sentido de esas famosas novelas de Elige tu propia aventura, porque no llega a ese tipo de dirección, pero sí es una novela en donde nosotros como lectores activos trabajamos en la reconstrucción de la historia. No la entendemos si la leemos de corrido y no inferimos en ella cuáles son los saltos en el tiempo, cuáles son las omisiones, cómo es la forma en la que está narrada. Es una novela complicada. Sin embargo,
pese a que su estructura es bastante compleja, el argumento en realidad de la novela es muy sencillo, es muy simple. La trama gira alrededor de la agonía y la muerte de Adi Bundren, o Bundrin, y la peregrinación en tono bíblico, desde un remoto paraje rural hasta la ciudad de Jefferson, en carreta. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que al inicio de la novela nosotros nos encontramos con que Adi Bundrin está agonizando y que inmediatamente va a morir de una manera irremediable, fáctica. Y su familia debe afrontar el hecho de la muerte de la matrona de la familia, al mismo tiempo que debe lidiar con que la vida continúa, básicamente. Entonces, para cumplir la última voluntad de la madre, quieren construir un ataúd, que lo construye uno de los hijos, y llevarla en un largo viaje desde el campo a la ciudad donde ella nació, porque la última voluntad de la madre fue precisamente que la entierren en el cementerio de la ciudad donde ella nació. Ahora bien, la familia, a medida que va avanzando la novela, la vemos tensar sus relaciones. ¿Por qué? Porque nacen distintos sentimientos entre los personajes que son los que van a movilizar la trama. Em, si bien la historia es sencilla, tiene una carga emotiva muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que la madre va muriendo, la familia pareciera que se va desintegrando progresivamente. Es decir, a medida que la madre se va pudriendo en ese viaje, porque la cargan en un cajón de madera y a lo largo de varios días la van llevando por el campo y el cadáver de la madre se va pudriendo, los hijos van peleándose entre ellos, van descubriendo que su padre es una mala persona, para no decir otra cosa, que es un tipo muy egoísta y que uno de los hijos, Jewel, siente culpa por no haber podido cuidar mejor de la madre. Entonces emerge una tensión entre los hijos varones. Y en medio de esto también hay una sola mujer entre todos los varones. Creo que son 5 los varones, si mal no me equivoco, contando al padre. Después tenemos puntos de vista de vecinos, de gente que los va ayudando por el camino, los va encontrando por el camino. Y hay una única hija mujer que está embarazada desde el inicio de la novela. Y durante toda la novela no se sabe bien de quién. Hay algunos críticos literarios que han especulado con que nunca se dice quién en realidad es el que la embarazó o nunca queda del todo claro porque podría tratarse de un caso de incesto. Y podría ser, sinceramente en la novela no hay indicios claros sobre esto, pero me parecía bien mencionarlo porque es una de las interpretaciones posibles sobre uno de los personajes. Y por último está el hijo más chico, que el más pequeño de los hermanos varones, que no entiende bien qué sucede. Y nosotros también no entendemos bien al personaje, porque pareciera que es un personaje que está algo loco. Es una novela increíblemente difícil de seguir en todos sus detalles. De hecho, lo ideal sería leerla más de una vez. Y muchas cosas se nos escapan a la primera lectura. Eso desde ya. Ahora, en el medio del viaje, también es destacable que aparecen cosas, como si fuese la reconstrucción de un relato bíblico, que también van a trabajar para tensionar los elementos que componen a la familia. Por ejemplo,
hay un calor terrible al inicio de la novela. Después se larga una lluvia espantosa y torrencial. En el medio hay un incendio, creo que de un granero, si mal no me acuerdo, o de una casa, eh, que es donde ellos estaban haciendo noche. Y después la lluvia provoca el desborde de un río que tienen que cruzar para poder llegar a Jefferson. Entonces tienen que encontrar un camino o un vado o un puente a través de donde cruzar con la carreta y el cadáver de la madre ahí pudriéndose. Entonces es como una lucha de la familia, por una parte por mantenerse unida y cumplir la última voluntad de la madre, y por el otro lado de luchar contra los elementos naturales. Es, en un sentido, es terrible. Llega un punto donde decís qué más les va a pasar, por el amor de Dios. Y todo narrado con una maestría, con un peso y una densidad que uno entiende cuando la lee por qué dicen que Faulkner inaugura el gótico sureño. Em, Faulkner, además de inaugurar el gótico sureño, fue un escritor de principios de siglo que siempre permaneció un poco a un costado de las modas. Y en el momento en que él se sienta a escribir esta novela, estaba acosado por varios problemas económicos y porque todavía no había obtenido la fama literaria que le llegaría un tiempo después con la publicación del Ruido y de la Furia, Desciende Moisés, Luz de Agosto, y con el consecuente Premio Nobel de Literatura que llegó tiempo después. Ahora bien, en esta época Faulkner se mantenía escribiendo a base de tabaco de pipa y whisky básicamente, y la esposa de Faulkner, cuyo nombre no recuerdo, Stell, Stell dijo que él reconstruyó la historia, esta historia de Mientras agonizo, con lo que son los recuerdos de su madre y de su infancia en el campo. Debe haber sido una infancia muy difícil. Ahora bien, esta novela, cuando Faulkner la concluye, la presenta a varias editoriales, es rechazada porque decían que la combinación de estilo fragmentario de la novela, el tiempo no lineal que mostraba y la pluralidad de puntos de enfoque hacían que fuese una inversión perdida. Es decir, para las editoriales esta novela era, no había chance de que el público la lea, entonces era imposible de considerarla como un hito comercial. Por lo tanto, Follner, que en ese momento no tenía un empleo fijo, empieza a presentarla en uno u otro lado y ofrece eh, acomodarla, hacerle un retoque, algo que en realidad nunca hizo, porque finalmente una editorial de nombre Cape and Smith, algo así, Cape and Smith me parece que era, accede finalmente a publicarla, a sabiendas de que no iba a tener mucho rédito comercial, y de hecho la publican en una edición bastante barata, que pasa muy desapercibida en el momento. Pero Follner ya en ese momento tenía buenas relaciones. De hecho, en 1929, el año en que él escribe esto, leyendo a James Joyce, eh, se sabe que fue visitado en Oxford, Mississippi, por Hemingway, a quien él había conocido en París en 1925. Y se escribía con otros escritores de la época, entre ellos el más famoso y el que dejó un testimonio de la escritura de esta novela fue Sherwood Anderson. Sherwood Anderson dijo en una carta a 1929, perdón, Faulkner le dijo a Sherwood Anderson en una carta de 1929 que él estaba tratando de escribir una novela que sea una especie de poema, una especie de música.
Y si hay algo que puede definir mientras agonizo, es precisamente que se trata de una novela que quiere parecer una especie de poema o una especie de música. Lean a Faulkner, no se pierdan la experiencia. Es un reto bastante difícil, exige sacrificio, pero la lectura es absolutamente maravillosa. Se las recomiendo. Este va a ser mi video más breve porque estoy tratando de reducir un poco el tiempo de los videos para ver si tiene mejor recepción. No quiero reducirlo tanto, pero los que hablan de libros, ustedes saben que no me gusta hacer la reseña tradicional, sino contar algunas cosas alrededor del libro. Entonces pienso que se puede realizar en menos cantidad de minutos. Si llegaron hasta acá y lo vieron completo, no se olviden de dar like, que eso ayuda muchísimo a posicionar el canal. Y no se olviden de suscribirse, que hay mucha gente que mira el canal y no se suscribe. Bueno, lo entiendo si no les gusta, pero si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse. Esto fue todo. Mi nombre es Cristian Verón. Esto fue Papeles de un lector. Y vimos la novela Mientras agonizo de William Faulkner. Y será hasta la próxima. Chao.